una breve semblanza de su extenso currículum de ambas. La verdad es que compartir toda la trayectoria académica que han tenido ambas doctoras, pues nos llevaría mucho tiempo. Entonces, hemos tratado de hacer algo un poco más concreto para fines prácticos. La doctora Graciela Cordero Arroyo es licenciada en Pedagogía por la UNAM, maestra en Educación por la Universidad de Harvard y doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona. Con especialidad en formación de profesores, ella es investigadora titular del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, el IDE, de la Universidad Autónoma de Baja California, instituto del que fue directora en el periodo del 2003 al 2011. La doctora Cordero es editora fundadora de la revista electrónica de investigación educativa, la REDIE. Fue presidenta del Observatorio Internacional de la Profesión Docente que gestiona la Universidad de Barcelona del 2018 al 2022 y a partir de abril del 2022 es coordinadora de la Unidad del Diagnóstico e Investigación Educativa del IDE, de la UABC. Además, es responsable de la mesa coordinadora de la Red de Experiencias e Investigación en Formación Docentes en Servicio. Su línea de investigación es la formación del profesorado inicial y continua y las políticas docentes. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 1999 con nivel 2. La mayoría de su producción se encuentra de manera libre en ResearchGate. Además, tenemos la participación de la doctora Guadalupe Tinajero Villasencio. Es licenciada y maestra en Pedagogía por la UNAM, doctora en Educación por la UAS. Ella es investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la UABC. Es coordinadora del posgrado, ha sido coordinadora del posgrado entre el periodo del 2008 y 2011 y 2017 y actualmente es subdirectora del IDE, docente de diferentes programas de licenciatura de maestría y doctorado de la UABC. Ha trabajado temas relacionados con las políticas públicas en educación, alumnos y docentes en las escuelas indígenas y la diversidad en educación indígena en Baja California. Su trabajo se inscribe en la línea de investigación de sujetos y prácticas educativas y ella también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y es perfil deseable PRODE. Su producción académica se encuentra en el Google Académico y entre otras tantas bases de datos académicos que podemos tener. El día de hoy pues nos congratula estar acá presentes con esta conferencia que nos imparten ambas doctoras. La dinámica es 40 minutos de presentación y posteriormente vamos a abrir espacio para posibles preguntas, comentarios respecto a lo que se comparta en la conferencia. Bienvenidos sean cada uno de ustedes desde cualquier lado donde nos estén escuchando y siguiendo en esta transmisión vía Facebook y también por el canal de Zoom. Doy la palabra a las doctoras y yo apago micrófono. Muy bien, Lupita, voy a compartir la presentación. Sí, gracias. Ahí ya, Ya se ve. ya se ve. Faltaría en modo de presentación Sí, solamente. ahí va, ahí está. Muy bien. Ok, perfecto. Bueno, pues iniciamos a las 9:08. Como dijo Miriam, tenemos 40 minutos. Voy a iniciar yo y sobre todo voy a tratar de dar, digamos, mayor contexto para poder explicitar la experiencia de la que hablamos. Eh, pues ustedes saben, digo, porque no voy a decir nada nuevo, nada más voy a poner en contexto, que el acuerdo 1408-2022 pues marca el inicio de la reforma curricular que había sido anunciado pues desde el 2019, ¿verdad? Pero en medio tuvimos unos años en donde estuvieron cerradas pues la mayoría de las instituciones de educación, principalmente pues las de educación básica. Y cuando se anuncia, digamos, ya este acuerdo en el 22, lo que también, y digamos, hubo un revuelo al respecto, lo que se señaló es que iba a haber inicialmente un pilotaje con una muestra de escuelas
en cada estado, se habló de 960. Y en el caso ya particular de Baja California, pues se seleccionaron estas escuelas, y en tanto que siempre ha habido un convenio entre la Secretaría de Educación y el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo a través de la Unidad de Diagnóstico e Investigación Educativa, la UDIE, consideramos pertinente y se acordó llevar a cabo un proyecto que tuvo por nombre Contextualización y Apropiación de la Nueva Propuesta Curricular, en la idea de que se iban a observar el trabajo, digamos, de la puesta en acto de la propuesta curricular. Y se decidió observarlo, digamos, todo este proceso en 11 escuelas de diferente nivel y de diferente ubicación, o sea, en todo Baja California. Nosotros, de las 30 que se habían seleccionado, se seleccionaron 11 escuelas y coincidimos, porque Graciela estuvo de responsable en el proyecto, participé yo, pero también participaron otros 2 compañeros del instituto, Juan Cárdenas y Sergio Málaga. Y el objetivo fue describir el proceso de apropiación del Plan de Estudios 2022 en esos colectivos escolares, ¿verdad? Al final de cuentas, pues no hubo pilotaje, ¿verdad? Empezó esto que, bueno, fue por un amparo que concedió un juez a una asociación civil, ¿no? Que objetó que no se había llevado y no se había, digamos, difundido y acordado entre la sociedad lo que estaban tratando de impulsar el gobierno. Se cancela el pilotaje, la Secretaría de Educación está impedida, y pues esto cambia toda una dinámica que ya estaba establecida hasta en el calendario del Consejo Técnico Escolar. Estaban marcados talleres intensivos de formación en ciertos periodos que tenía que ver más con la puesta en acto del plan y sobre todo con los primeros grados, que lo que después en el segundo mes pues se impulsó a través de las orientaciones. Hubo un cambio aquí y entonces realmente pues el que nosotros ya estuviéramos en escuela y viéramos desde el acuerdo que tenían estos maestros por participar y sentirse afortunados de que iban a ser los primeros que reconocieran todo esto y que iban a la mejor a tener seguimiento y acompañamiento, etcétera, etcétera, pues se volvió un poco en cierta desazón al interior de los consejos técnicos escolares y, y frustración hasta cierto punto porque ya no sabían qué iba a pasar, pero tuvimos la oportunidad de documentarlo. Digamos, esto fue como el proyecto, ¿no? Que les hablo de la contextualización. Pero en el caso, a partir, digamos, ya del 23, ante toda esta situación, sí se acordó con las autoridades impulsar, digamos, un espacio de discusión, se denominaron jornadas, un espacio de discusión que permitiera de alguna manera discutir algo que desde el principio ubicamos que era como lo complicado y era la discusión álgida de los maestros, la construcción del programa analítico. Digamos, ahí estaba mucho de lo que estuvimos observando en estas diferentes escuelas, porque cada mes, si bien nosotros estuvimos involucrados en la escuela, hubo más gente observando y nos reuníamos cada mes como para discutir lo que había pasado en esa sesión del consejo y, bueno, hacer la transcripción, etcétera, como lo que implica toda la indagación. Eh, Baja California pidió o demandó una atención particular y entonces la Secretaría pues consideró pertinente, ¿no?, que se impulsara una experiencia formativa. Y en ese sentido, pues la UDIE propuso una vía de formación,
¿no? En tanto que es la interlocutora con la Secretaría de Educación, y se enfocó principalmente en los supervisores y sus mesas técnicas. Estuvieron incluidos, por eso que lo he remarcado mucho, digamos, esas supervisiones y esas mesas técnicas de donde estaban esas 11 escuelas que nosotros estábamos observando. Entonces, digamos, se acordó con la Secretaría 5 jornadas, una mensual. Se consideró importante entender toda esa estructura educativa para que a su vez tuviera mayores elementos, porque si uno decía, bueno, si están los jefes de sector de esa parte, los supervisores, ¿verdad? Involucrados, y las mesas técnicas, si bien al interior tienen una escuela, al ver que hay, digamos, digamos, que asistieron a esta experiencia formativa, pensamos que podría irradiar, porque en conjunto, pues estas supervisiones atendían alrededor de 900 escuelas en su conjunto. Entonces, de ahí que se pensara que iban a ser, digamos, esos participantes y acompañarlos, ¿no? En este proceso de apropiación. Y entonces digamos, lo que veíamos hasta ese momento es que el CET estaba funcionando como una formación autoadministrada, no les quedó de otro, ¿verdad? Ante lo que sucedió, ya no vamos a saber si hubiera sido mejor el pilotaje, ¿verdad? Los hubiera, no existe, pero digamos, en las circunstancias que estuvieron las autoridades educativas federales, lo que decidieron fue una formación autoadministrada y aprovechar lo que habían anunciado como talleres intensivos de formación. Y era pues a lo largo del ciclo escolar. Empezó a haber, sí, información general, hubo mucha, todo mundo daba su interpretación, demasiada, los maestros se empezaron a sentir muy saturados, pero los talleres que también a los que podían acceder ellos, que algunos hasta los pagaron, pues a veces era información general, contenidos básicos, y ustedes saben, los cursos y talleres son de corta duración. En este caso, nosotros propusimos, digamos, estas jornadas para atender problemas específicos y un seguimiento, y que hubiera una revisión a dudas concretas. Y obviamente, como les decía, mucho estaba alrededor del programa analítico. Y entonces se propusieron como objetivos asesorar a estos supervisores, inspectores, a sus mesas técnicas de estas escuelas seleccionadas, y dar un acompañamiento sobre el plan de estudios. También estaban los jefes de sector, ¿no? Con estas escuelas involucradas o no, y también a los jefes de enseñanza. Entonces, a partir, digamos, de estos objetivos, lo que, insisto, se centró mucho fue en el programa analítico, porque, digo, no fue el último concepto que se ancló en la propuesta. Estaba el programa sintético, estaba el codiseño, estaba la contextualización, digamos, había una serie de conceptos que se integraron que pues son nuevos para, digamos, ahora no, ya pasaron, ya vamos en el tercer año, pero en su momento fueron nuevos, novedosos y difícil de aprender, ¿no? En ese sentido, porque esto ya había sido discutido con anterioridad. Ya lo había propuesto uno de los autores que además fue muy protagónico, digamos, en la discusión, que fue Ángel Díaz Barriga, y que tienes materiales al respecto. Y que dentro de la estructura, digamos, curricular, siempre se ha considerado como una segunda etapa dentro del diseño. Lo que se les estaba pidiendo a los maestros era un diseño curricular, digamos, para los grados que iban a atender. Y dentro de este programa, pues obviamente se permite recuperar la contextualización, sí, de los contenidos, pero además incorporar problemáticas sociales y contenidos locales. Digamos, la propuesta en sí puede ser muy significativa, sobre todo porque atendió, o se dijo, a la demanda del profesorado de que realmente pudieran hacer ajustes o adecuaciones
en este caso, todo un programa analítico para sus cursos. Y en términos del número de figuras que les decía que estuvieron involucradas, pues fueron 3 sedes las que manejamos. Ensenada, Tijuana y Mexicali. En Ensenada se reunía la gente de San Quintín, en Mexicali estaban los de Mexicali y Tijuana se reunía la gente de Tecate y de Rosarito. Y entonces, pues más o menos, debo decir que fueron muy copiosas las primeras reuniones, cada sede tuvo diferente dinámica y luego se estabilizaron, ¿no? Pero en total, entre las 3 jornadas fueron 150. Y por último, debería de señalar que en el caso de las figuras educativas incluidas en el caso de Mexicali como ejemplo, porque eso fue en todas, pues sí teníamos centros de atención múltiple de preescolar, de primaria, de secundaria y no alcanzo a ver, ya estoy más ciega que nada, la última, que son los totales, ¿no? Más o menos, digamos, fue lo que fuimos presentando. Y con esto, hasta donde tengo entendido, le voy a dar bueno, nada más brevemente termino con esto, el diseño de las jornadas. Se organizaron por ciclos, se definieron temáticas específicas y hubo una estructura didáctica en las jornadas, ¿no? En el caso de ciclos, ¿qué quiere decir? O sea, hubo una sesión. La sesión que teníamos era antes del consejo técnico, los maestros tenían luego el consejo técnico y después volvíamos a estar con ellos en línea, ¿verdad? Y ahora sí, con esto le voy a dar la palabra a Graciela para que hable sobre la temática y al final regresamos las dos. Gracias. Muchas gracias, Lupita. Bien, miren, como Lupita les ha explicado, lo que nosotras intentamos hacer fue un diseño innovador, diferente, que acompañara a los que acompañan, ¿sí? De manera tal que los supervisores y sus mesas técnicas que hasta ese momento se habían sentido excluidos incluso de lo que era la presentación de las orientaciones, porque si ustedes recuerdan en las orientaciones decía estimado maestro, estimada maestra, pero no decía supervisores, ATPs, no estaban en esa estructura, no estaban incluidos en esa estructura cuando que antes las formaciones siempre eran ellos los primeros que recibían la formación. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, vean ustedes que nosotros ya teníamos un proyecto en el que teníamos que estar observando los consejos técnicos escolares todas las sesiones. Bueno, pues lo que hicimos fue acomodar las jornadas de manera tal que hiciéramos ciclos de trabajo asociados a las orientaciones de cada sesión de consejo técnico, ¿sí? Que ahorita les voy a explicar el ciclo. Nosotros estudiábamos las orientaciones de consejo técnico y definíamos la temática de la sesión, o sea, sobre qué íbamos a hablar. Y diseñábamos esa estructura didáctica, cómo la íbamos a trabajar. Miren, este es el ciclo que nosotras seguíamos, ¿no? Decíamos, bueno, nos reuníamos con este grupo de supervisores y sus mesas técnicas, jefes de sector y jefes de enseñanza antes de la sesión de consejo técnico municipal. Hacíamos esta jornada de una jornada laboral, ¿no? Desde las 8 de la mañana hasta las 1 de la tarde y nos reuníamos con ellos y ahorita les digo a qué nos reuníamos con ellos. Después cuando ellos tenían su sesión de consejo técnico municipal, abríamos una sesión en línea, una tarde en línea, que era voluntaria. El que quisiera entrar, el que ya vio las orientaciones con sus escuelas y tuvo dudas y no entendió o quiere aclarar algún punto, lo que sea, pues nosotras estábamos ahí en línea esa tarde, previa al consejo técnico. Y después dábamos también una asesoría en línea
Después de la sesión de consejo técnico nos volvíamos a reunir con ellos, con los que quisieran, para discutir cómo les había ido, qué había pasado, qué se había interpretado, etcétera. A eso fue lo que le llamamos un ciclos de asesoría mensuales. Lo hicimos 5 veces. 5 veces hicimos todo este trayecto de trabajo. Bien, aquí están las temáticas de las jornadas. Como les decía, nosotras definíamos las temáticas en función de lo que veíamos que venían las orientaciones y teniendo, como les planteó Lupita, como eje central el programa analítico. Lo que nosotros planteábamos es que queríamos trabajar con mesas de trabajo donde estuviera el supervisor y sus ATPs, ¿no? Así teníamos mesas de trabajo de preescolar, de primaria, de secundaria, de educación especial. Siempre el equipo técnico integrado. ¿Y eso por qué? Porque lo que nosotros hacíamos era plantearles un problema. O sea, de manera congruente con la nueva escuela mexicana, no empezábamos echándoles un rollo o un tema infumable, sino que lo que hacíamos era plantearles un problema que tenía que ver con el diseño de la estructura curricular que ellos tenían que acompañar. Entonces, los diferentes problemas que fuimos tratando, problematizando, ¿no? En la primera jornada que fue en febrero, fue sobre cuál era el sentido del programa analítico. Y los poníamos a hacer el programa analítico, porque además ellos tenían que asesorar a otros que hacían programas analíticos y ellos nunca habían pasado por la experiencia de hacer un programa analítico propio. Entonces, los poníamos a ejemplificar en el caso de alguna de las escuelas de su zona cuál sería una propuesta de programa analítico y a trabajarla de manera completa. Entonces, eso fue un poco chocante para los supervisores porque decían, no, nosotros no, sí, nosotros sabemos que ustedes no tienen que hacerlo, pero sabemos que ustedes tienen que acompañar a los que lo hacen. Entonces, vamos empezando a hacerlo aquí para ver las dudas que tienen. Entonces, esa fue la primera sesión, como la presentación del programa analítico. La segunda sesión, seguir avanzando en la construcción del programa analítico y discutir rutas metodológicas, ¿no? Porque ustedes saben, y lo habrán vivido en ese momento, que había diferentes perspectivas, ya lo dijo Lupita, de cómo abordar esto. Y entonces lo que nosotros hacíamos era clarificar cuáles eran las rutas metodológicas posibles para desarrollar el programa analítico. Después, la tercera sesión, hablamos de los enfoques del aprendizaje basado en problemas en el aula para incorporar el tema ya del diseño de los proyectos. La siguiente hablamos, profundizamos en las características de los proyectos de aula, con el enfoque del aprendizaje basado en problemas en general, o sea, como dijimos, como un gran marco donde se incluían las 4 metodologías que la Secretaría sugería más enfáticamente, porque hay posibilidad de trabajar otras metodologías, pero las que sugería más enfáticamente. En esta cuarta sesión nos acompañó a trabajar la doctora Denise Serrano, que es especialista en aprendizaje servicio y que es compañera también aquí de la UABC. Y en la quinta sesión, pues hablamos de la evaluación formativa y qué implicaba, ¿no? Cuál era la problemática de la evaluación formativa y cómo trabajarla en el marco de la planeación didáctica. Bien, entonces, todas las sesiones, esta más o menos era la estructura que decíamos. Presentábamos la temática, que ya les expliqué, y les planteábamos un problema metodológico, es decir, ¿y cómo vamos a resolver eso? ¿No? O sea, se pide, se dice que no hay formatos, que no hay la Secretaría se ha posicionado claramente de que no va a dar una receta, no, ¿no? Pero hay caminos, ¿no? Hay caminos y caminos. Entonces, ¿cuáles son los posibles caminos? Entonces, nosotros de lo que habíamos revisado, de lo que planteaba la SEP y otros autores, inclusive consultamos a los edutubers, o sea, estuvimos viendo a los edutubers para ver cuál era qué se estaba discutiendo y también a los académicos que en ese momento se hicieron muy visibles para recomendar o plantear posibilidades. Entonces hicimos como ese mapeo para poder decir, pues aquí hay un planteamiento. Y además ver cómo esos planteamientos van evolucionando, porque nosotros, por ejemplo, revisamos a Tobón, por decir algo, revisamos a Tobón en febrero pensaba una cosa, en marzo ya pensaba otra cosa, en abril ya pensaba otra cosa, ¿no? Entonces, o sea, todos fueron cambiando o muchos fueron cambiando en función de cómo veían que venían las cosas. Entonces,
hacíamos esa revisión para que ellos tuvieran claras las opciones. Los sentábamos a discutir en su mesa de trabajo con sus asesores y les planteábamos un producto que podía ser o el programa analítico o la planeación didáctica o el diseño del proyecto, según la temática de la sesión. Y después ellos presentaban el producto al resto en plenaria, al resto de los participantes. Y se hacía una evaluación de la jornada. Esto era lo que hicimos sistemáticamente las 5 sesiones de trabajo. Por ejemplo, aquí les planteo algunas preguntas que nosotros hacíamos a los supervisores y a sus ATPs, ¿no? Cuando estábamos discutiendo qué era lo que implicaba la nueva estructura curricular que planteaba el Plan de Estudios 2022. Por ejemplo, decíamos, bueno, ¿se podría ir del programa sintético a la planeación didáctica? O sea, ¿los maestros podrían hacer esto? ¿Y cuál entonces es la función del programa analítico? ¿Qué sentido tiene hacer un programa analítico? ¿Qué implica hacer un programa analítico? ¿Y cuál es su función si los maestros ven el sintético y ya están pensando cómo lo van a trabajar en aula, y ya se fueron directo a pensar la manera en que lo van a concretar en su aula? Entonces, ¿cuál es el sentido del sintético? Y otra pregunta, por ejemplo, ¿qué decisiones colectivas del programa analítico son fundamentales para pasar a la planeación didáctica? ¿Y cuál es la ruta metodológica para hacer un programa analítico? Este es el tipo de preguntas que nosotros les dábamos opciones a los maestros, pero luego ellos, al hacer su ejercicio, ellos los contestaban desde su experiencia. Y lo interesante es que como lo estaban trabajando juntos, la supervisora y sus asesores, había un acuerdo al interior de la supervisión, que era el que ellos podían llevar a las escuelas, de manera tal que no mm, evitáramos o los maestros se sintieran más seguros, porque varios maestros nos comentaron que sus supervisores les decían, pues yo me imagino que esto es así. O pues yo supongo, ¿no? Que esto es así. Entonces, lo que nosotros queríamos es que estos supervisores que estaban trabajando con nosotros, pues fueran más allá de imaginarse, sino que dijeran, bueno, mira, hay estas opciones. Y entonces, ¿cómo ves que haces esta o haces esta o haces esta? Teniendo claridad de cuáles eran las posibilidades. Nosotros evaluamos cada jornada y evaluamos la satisfacción que tenían los supervisores y sus asesores con respecto a nuestro trabajo y con respecto a lo que se había visto en la jornada. Entonces, primero hacíamos preguntas generales de quiénes son los que nos acompañan en esta sesión, y después preguntábamos sobre lo que creían o decían haber aprendido en la sesión, ¿no? Y pues aplicaban vía Google Forms, y al final, la última sesión, en la quinta sesión, sí les pedimos que de viva voz nos dijeran cuáles eran sus reflexiones, qué era lo que habían visto, qué habían considerado y en qué les había parecido útil el trabajo que hicimos. Bien, como resultados, como les dijo Lupita, empezamos con 150, pero la cosa va fluctuando porque los supervisores pues tienen 2 y 3 actividades a la vez, ¿no? Entonces, a veces iban unos, a veces iban otros. En promedio tuvimos 119 en las tres sedes, Tijuana, Mexicali y Ensenada. Eran un 23% supervisores inspectores, ATPs, tuvimos jefes de sector, jefes de enseñanza. Fíjense, los jefes de enseñanza de secundaria, pues realmente es una población muy interesante, que ellos también acompañan a los maestros, pero en la estructura, y los que están aquí de las secretarias ven, ¿no? que hay problemas, ¿no? El manejo de la autoridad, por así decirlo, con los jefes de enseñanza. Y entonces nosotros pedimos trabajar con jefes de enseñanza porque también ellos tendrían que desarrollar esta claridad en el concepto de lo que iban a trabajar con los profesores en las secundarias. Y creo que funcionó muy bien, creo que funcionó muy bien. Teníamos profesores de secundaria, de preescolar y de primaria, y un porcentaje que atendía servicios generales, y el 80% de ellos tenía menos de 14 años de experiencia en la función, o sea, en general era una población más bien joven. Aquí les pongo un ejemplo de el resultado de la evaluación de la segunda jornada.
el objetivo de esa jornada era avanzar en la construcción del programa analítico y discutir las dos rutas que nosotras vimos como básicas para elaborar el programa. Entonces, ante la pregunta de considera que la jornada de hoy fue de apoyo para clarificar la lógica de construcción del programa analítico, pues 51 a 52 dijo que sí. A partir de los temas y actividades realizados en la jornada, considera que tiene más claridad acerca de cómo acompañar a los colectivos en el tema de codiseño del programa analítico. 51 de 52 dijo que sí. A partir de lo revisado en la jornada, ¿cuál considera que es la función o propósito del programa analítico? Y aquí la mayoría de ellos contestó realizar un diseño que contextualice el programa sintético. En su experiencia, ¿qué ruta metodológica considera más clara para los colectivos de su zona? Porque como les digo, les dimos dos rutas, una ruta que llamamos académica y una ruta que denominamos social o contextual. Pues ellas decían, no hay que articular la arroz, no hay que, por ejemplo, los de preescolar decían, para mí es mejor la situación problema, está bien, no hay una respuesta buena o mala en esto, ¿no? No, simplemente es como su práctica lo defina, ¿no? Y la ruta académica decían, 12 de ellos dijeron que preferían ese tipo de ruta. ¿Qué dudas específicas tiene de la ruta metodológica que le parece más viable para los colectivos de su zona? Pues dice, vamos a cómo se hace la articulación de los campos, etcétera. ¿Y con qué seguimos, no? Les preguntábamos. Y entonces, 16 de ellos dijo, hay que seguir con el programa analítico, hay que seguir clarificando conceptos, ¿no? Eran las preguntas mayoritarias. Aquí cuando les preguntábamos ya en conjunto qué temáticas quieren que sigamos trabajando, decían, pues el 30% decía el programa analítico, 23% decía el plano didáctico, el 15% decía, sigan modelando cómo se hace un programa analítico, hay que clarificar conceptos, y un porcentaje menor decía, pues yo quiero seguir discutiendo acerca de los sustentos teóricos de la pedagogía crítica. Les dimos varias opciones y así fue como pintó el resultado final. Em, en cuanto a los resultados, en cuanto a lo que les digo que les preguntamos al final, ¿qué opinaban acerca de lo que hicimos en el taller? Tenemos aquí algunas participaciones de los maestros, que, por ejemplo, en cuanto a los contenidos del taller, uno de ellos dijo, sí es aplicable lo que se vio aquí, mucho más de lo que hemos tenido de forma oficial en el cuadernillo de las sesiones del CTE. Yo a veces les he dicho a mis directoras, ¿saben qué? Agarren o no el cuadernillo y vayámonos con esa presentación, porque va a ser de mucho mejor provecho para sus docentes que lo que viene como sugerencia en el cuadernillo. En cuanto a la conducción y dinámica de las jornadas que nosotras hicimos, comentaron, habíamos asistido a actividades tipo taller, pero el hacer el ejercicio y compartir por niveles, yo creo que es la parte más enriquecedora, porque igual hacemos el ejercicio y aprendemos en cortito con el nivel, pero también nos llevamos algo y nos apropiamos de los otros niveles que tuvieron otra idea. Entonces, creo que la parte muy padre para mí es haber hecho el ejercicio de cada sesión. En cuanto que nosotras enfatizábamos la deliberación y el diálogo, porque eso era digamos, lo congruente con el plan de estudios 2022, una maestra opinó, pues sí me sirvió, no tenemos la verdad absoluta, pero estamos construyendo unos aprendizajes juntos y eso es lo que me ha dejado esa experiencia en lo personal. Y de verdad entender esa construcción de ese programa analítico, de cuestionarnos qué está bien, qué está mal, por dónde me voy, lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, tenemos demasiada información de los youtubers y la información poco clara de las autoridades. Entonces, esos espacios de reflexión, de análisis, de construcción, de verdad han sido muy provechosos. En cuanto a las conclusiones, bueno, ¿por qué nos parece novedoso este ejercicio que nosotras hicimos y por qué lo propusimos, por ejemplo, para este seminario que buscó experiencias innovadoras o diferentes en la formación de profesores? Bueno, primero porque tuvimos la posibilidad de que la temática y las actividades de cada jornada se nutrieran de los resultados del proyecto de investigación que nosotras mismas llevábamos, ¿no? O sea, éramos investigadoras en consejo técnico y formadoras de los supervisores que atendían esos consejos técnicos. Entonces nosotros íbamos nutriéndonos de lo que aprendíamos en consejo técnico y de lo que discutíamos con los supervisores. Ahí hubo digamos, una situación
específica, entiendo privilegiada, porque no es común, ¿no?, que se dé esto en el ámbito de la investigación educativa. Otra cosa que es innovadora es que el trabajo se organizó en estos ciclos de actividades, ¿no? Para poder tener como un hilo conductor del trabajo, y no solamente ir pues hacer una presentación y desaparecer, sino que los maestros supieran que podían contar con nosotras en diferentes momentos alrededor del consejo técnico. Bueno, que el diseño didáctico de las jornadas respetó, atendió el énfasis en el trabajo deliberativo y la autonomía profesional que se define en el Plan de Estudios 2022, que hicimos una evaluación mensual, que fuimos muy sistemáticas en ir revisando lo que los maestros decían para incorporarlo en la siguiente sesión y mejorar, y que trabajamos con el equipo de gestión y que trabajamos con los diferentes niveles. Es decir, que no solamente se atendió a los supervisores, o no fue un curso para los supervisores, un curso para los asesores, un curso para los jefes de enseñanza, sino que se sentaron, discutieron y llegaron a acuerdos de cómo trabajar. Y aquí le paso la palabra a Lupita para que ella pues continúe con las conclusiones de las jornadas, por favor. Gracias. Eh, digamos, el énfasis también en esto, no digo, fueron 5 semanas, se pensaron. También yo creo que una de las cuestiones importantes que recuperábamos es que estaba como muy vinculado a lo que se estaba, digamos, discutiendo en el CETE, pero que a nosotros nos nutría porque estábamos observando, digamos, las escuelas y veíamos la discusión que había, y también veíamos cómo estaba circulando la información que estaba en las jornadas. Los participantes, por otra parte, reconocieron pues que era muy importante realizar ellos mismos el ejercicio, ¿no? Sobre todo por los niveles en los que trabajaban. Con esta cuestión de los participantes, lo que también fue, se conformaron de diferente manera en Tijuana, Mexicali y en Ensenada. En Tijuana permaneció como muy compacto el grupo, digamos, que nos siguió las 5 sesiones. En Mexicali también, en Ensenada hubo más cambios, y también estuvo sujeto, ustedes saben, porque eran diferentes días, ¿no? Empezamos con Tijuana, seguíamos Mexicali, nos regresábamos y terminamos aquí. A veces estaba sujeto a cuestiones climatológicas, ¿no? Entonces, bueno, eso también modificaron, digamos, la dinámica. Pero en términos, digamos, de lo que se vio, de los ejercicios, ¿no? Que estaban dirigidos a la solución, que eran realmente talleres, que trabajaban, que nosotros nos íbamos mesa por mesa a ver qué está pasando, discutía qué se está deliberando al final entre esa mesa. Yo creo que fue una experiencia que ellos reconocieron que era diferente de lo que había. Una maestra de Mexicali dijo, pues yo no vine la primera, y luego me volvieron a insistir y que viniera. Y dijo, en la segunda vine. Dijo, a ver de qué iban a hablar. Dijo, y la verdad me engancharon y me mantuvo, ¿no? Este tipo de experiencias, ¿no? Que uno también encuentra, porque se informaban, asistieron, vieron conferencias, estaban como muy, muy atentos, pues sí permitió realmente destacar, o destacamos alguno de estos aspectos que los mismos maestros nos comentaron, ¿no? Y que querían seguir contando con estos espacios de reflexión y de deliberación, y no con sesiones de capacitación en donde se reprodujera tal cual muchas veces los cuadernillos, ¿no? Que es, pues los maestros ya están un poco, digamos, cansados, buscan otras opciones. Eso lo vimos, y entonces en ese sentido fue como muy alentador, ¿no? Las palabras o los comentarios que nos hicieron a lo largo de las 5 sesiones, ¿no? Y pues al final creo que ya es la última, falta otra, Graciela. Quedan un par, Lupita. Y pues en términos generales es un poco lo que digo, se quiere seguir contando con estos espacios. De hecho, digamos,
pidieron, nos pidieron, este, un maestro en Tijuana dijo, ya hablamos con fulanito de tal y ya las pedimos para el próximo año, ¿verdad? Este, sería como muy interesante volverlas a hacer. Fue significativo en eso. Eh, Ahí donde no tuvimos como mucha, digamos, quórum fue que después de los CETES que le decíamos, pues si quieren discutir algo, casi no entraban a las sesiones en línea. Em, en ese caso particular hubo a veces problemas con la liga. Una vez nos llegaron como 15 maestros de educación física, que estaban esperando otra reunión, pero igual nos quedábamos platicando ahí las 2 horas. Siempre fue como muy interesante tener intercambio con los maestros. Pero no tuvo el efecto que nosotros consideramos en esto que planteamos como ciclo, ¿no? Pero sí es un buen esfuerzo para atender de manera particular y que ellos vieran que estábamos atentos a ciertas necesidades, como pues debe de ser en cualquier curso, ¿verdad? O sea, esto no es lo novedoso, pero sí insistimos mucho en estar. Y bueno, para terminar, pues ante un cambio, ¿no? Del plan de estudios, pues yo creo y creemos y sostenemos, Graciela y yo, que se tienen que definir múltiples vías de formación. O sea, muchas veces no a todos los maestros les acomoda lo mismo, ¿verdad? O sea, tiene que ver por trayectorias, por tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? La autonomía profesional, pues sí, demanda un ejercicio continuo de deliberación basado en una formación, pues que siempre tiene que tener el mayor rigor. De eso estamos convencidas. Y también, pues en el caso importante ahora de este nuevo plan, es que la función, digamos, de los directivos y de los supervisores en este contexto, pues todavía se considera pendiente por lo que decía Graciela, ¿no? Estaba como muy dirigido al profesorado, pero al mismo tiempo el profesorado esperaba muchas cosas de sus directivos y supervisores y ellos mismos reconocían, estamos en el mismo nivel, no es que nosotros obtengamos o tengamos otro tipo de formación. Entonces, sí es muy aleccionadora la experiencia en sí misma. eh, Fue cansada, digamos, estar 3 días en carretera, de un lado a otro, terminar y trasladarnos al otro, pero sí, si uno quisiera de pronto hasta ver que, digamos, no lo consideramos así, pero después lo platicamos Graciela y yo, las dinámicas que se formaron también al interior del profesorado son como muy importantes porque nos las comentaban, tenían grupos de estudio, ¿no? En Tijuana nos dimos cuenta de eso, digo, no la seguimos porque no era parte, pero también, digamos, uno puede ver que hay dinámicas al interior del magisterio. La otra es que las demandas a veces son excesivas, tanto para los supervisores. Ese día podían tener 3 actos y tenían que decidir una u otra cosa. Se han intensificado las demandas para el profesorado, entonces en esa medida pues se les tiene que retribuir. Gracias. Con 1 minuto, porque creo que empezamos a las 9:08, entonces, digamos, fuimos muy atentas a los 40 minutos. Muchas gracias. Muy bien, yo creo que la experiencia que nos están compartiendo es realmente enriquecedora. Habla de un proceso de acompañamiento muy fuerte, incluso de entender a cómo escribir todos estos elementos que implicaría el nuevo programa, que no estaban familiarizados ni los profesores, ni los supervisores, ni cómo abordarlo. Y muchas veces se asume que a través de los cuadernillos que se van socializando queda lo suficientemente claro y pareciera que no. Tan es así que es lo que han estado compartiendo en esta experiencia de investigación. El acompañar a los docentes, a los supervisores, a los ATPs es realmente valioso porque
De lo contrario, pues como bien señalan los datos que ustedes han ido compartiendo, pues se recurre a diferentes herramientas como youtubers que a lo mejor pudieran o no estar como adentrados en el tema, eh, y nunca va a compararse un espacio de interacción acompañada de esa forma a un video en el que te permitan recuperar información, que sí es valioso, que sí es una herramienta, pero son todas estas experiencias, yo creo que es lo que refleja el estudio que están compartiendo. ¿Habrá alguien que por allá del otro lado que quisiera hacer alguna pregunta a las conferencistas el día de hoy? ¿Algún comentario? Abrimos espacio, si nos pueden apoyar en el tema de la... Adelante, adelante, maestra. Pues primero que nada felicitar a las maestras, ¿verdad? Porque la verdad que este sí es un trabajo muy, muy difícil, es un trabajo muy complejo, porque además de que juntar a todos los supervisores y ATP, la verdad que sí es un poco difícil, porque como lo dijeron, tienen muchísimo trabajo. Yo trabajo en Bellas Artes, es una normal de aquí de Mexicali, y pues soy coordinadora de prácticas y me doy cuenta cuando también a los alumnos les cuesta trabajo los que van de práctica entrar a estos CTE, y que de alguna manera yo he estado presente también en ellos y me doy cuenta cómo los ATP les cuesta trabajo estar dando esos temas, ¿no? Tan importantes, y que de alguna manera al cuadernillo sí a veces se pasan, vamos a pasarnos estos temas que ya son más fáciles, ¿no? Y vamos a seguir con otros. También escuché una de las voces de los docentes que decían, para hacer el plan analítico, pues ya hay personas que venden, ¿no? Entonces hay que comprarlos. Así, pues, hay que comprar todos y ya tenemos de primero a sexto de primaria. Y entonces yo decía, ¿cómo? O sea, yo cuando yo practicaba no pasaba eso. O sea, el docente tiene que innovar, el docente tiene que imaginar, el docente tiene que ver de dónde, pero entonces eso es lo que yo vi que estaba pasando, y apenas, ¿no? Fue en este año escolar, como a principios del ciclo, y dije, híjole, qué está pasando? Y ahorita con todo este estudio que ustedes realizaron, pues la verdad que me da mucho gusto. Yo no sé si haya llegado a todas las escuelas de Mexicali, pero sí, pues a mí me gustaría que llegara, ¿no? A las escuelas donde nuestros alumnos de Bellas Artes están yendo a practicar, porque se les está inculcando a los nuevos docentes, a los nuevos egresados, que es fácil comprar planeaciones y que de alguna manera se hacen. Entonces yo digo, eso no, o sea, la formación que nosotros le damos no es para eso. Entonces, este estudio que ustedes hicieron, la verdad, es complejo, como dice la maestra Lupita, es cansado, sí, pero la verdad, los supervisores y ATPs, y me imagino que también los directivos de las escuelas de educación básica, están agradecidos, la verdad. Y pues nosotros como docentes y coordinadores de prácticas profesionales también. Entonces, es la verdad, pues más que pregunta, les agradezco, ¿verdad? Este estudio. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias, maestra. Muchas gracias. Doctoras, ¿algún comentario en relación a esto? Pues yo haría dos. Eh, Creo que tenemos que tener muy claro, no, el sistema educativo no se va a quedar al margen, y bueno, incluyo, digamos, a los maestros de un mercado educativo que siempre existe, ¿verdad? Antes eran las planeaciones, digamos, Santillana tenía material, digamos, hay materiales educativos que siempre han apoyado o coadyuvado a la tarea, ¿verdad? Y se vendían planeaciones. O sea, no vamos a escapar, no vamos a escapar de eso. Hay que tenerlo presente y digamos, a lo mejor habría que estudiarlo más,
pero el mercado educativo seguirá estando presente de alguna manera, ¿no? Digamos, más en lo oscurito o más visible, como quieras verlo, pero va a estar presente. Yo creo que esta propuesta no ha sido fácil de apropiarse, ¿no? Y como lo dijo Graciela, lo estuvimos viendo cuando, digamos, en las diferentes sesiones, era una información para todos lados, ¿verdad? Y es cierto, figurones, como decían una cosa, decían otra cosa. Y Sergio Tobón tiene su público dentro del magisterio. Las supervisiones, o sea, si tenían recursos, querían pagar conferencias y en algunos casos las pagaron, ¿verdad? Entonces, es más, nosotras mismas, pues estábamos muy atentas a lo que salía en el cuadernillo, porque no sabíamos que iba a salir en el cuadernillo, ¿verdad? O sea, con lo que sea. Sí teníamos lo del plan, pero claro, lo que se estaba esperando era una modelización, una ejemplificación, cuestiones como muy, muy prácticas. Entonces, sí uno veía que de pronto podían hablar y ya tenían, digamos, una claridad respecto conceptual en términos de la fundamentación de estos elementos del programa sintético, el analítico, de las fases, ¿verdad? Porque hubo muchos cambios de los procesos de desarrollo, de aprendizaje, etcétera, pero de eso a decir, y entonces, ¿cómo la ponemos en acto, verdad? O sea, ¿cómo lo desarrollamos? ¿Cómo lo planteamos? ¿Cómo hacemos esta lectura de la realidad? Y entonces, ¿qué es la contextualización? Entonces, yo pongo cualquier contenido y me olvido del programa. No fue fácil. Digamos, ahora uno platica con maestros y obviamente han incorporado una serie de conceptos, pero en ese momento, si nos situamos en el 22, en el 2022, 2023, que luego nos pasa así como con la pandemia, se nos olvida el susto, ¿no?, que teníamos en aquella época. En el caso particular, digamos, del 2022, 2023, los maestros genuinamente hicieron un esfuerzo, pero era demasiado bombardeo. Era demasiado bombardeo, demasiada información en los medios y además a favor y a contra, ¿verdad? O sea, no era solamente en términos conceptuales, había serias críticas, digamos, a la reforma, no salieron los libros de texto, que los maestros esperaban con ansia porque eso les hubiera permitido, digamos, empezar a aterrizar ciertas cuestiones, querían verlos. Ustedes recordarán que se distribuyeron por esta cuestión del amparo, ¿no? Hasta julio del 23, o sea, al final se los llevaron a su casa y todavía no se sabía quiénes empezaban. Se seguía creyendo que iban a ser los maestros de primer año y no. Entonces, pues todavía hay muchas, digamos, no se ha dicho sobre todo, no se ha dicho todo de lo que uno, digamos, ya sea uno encuentra publicado, todavía hay muchas aristas sobre la misma propuesta, ¿no? Muchas aristas que revisar y que analizar y sobre todo reflexionar junto con los maestros. Gracias. Bien, tenemos el espacio para ahorita para la doctora Cordero, pero antes de eso, de cederle la palabra a la doctora Graciela, acá por Facebook nos están haciendo varias preguntas y también por chat de Zoom. Entonces vamos a tratar de atenderlas. Y ya después vamos a ir articulando los comentarios que pudiera emitir la doctora Cordero. Acá se pregunta si se pueden consultar los productos de algunos de ellos y si consideran alguno de estos productos, si es innovador y por qué. Esa es una pregunta. Em, bueno, vamos, yo creo que una por una, porque hay varias aquí ya. Eh, no sé si doctora Lupita, doctora Cordero estarían para... Ujú.
Sí, si quieres, yo contesto. Eh, em, esta, el trabajo que nosotras hacemos está cobijado por un área dentro de nuestro instituto, que es la unidad de diagnóstico e investigación educativa. Esta unidad es una unidad muy especial y que creo que no existe en el resto del país, o sea, eso es algo que debemos reconocer, porque es un área de la universidad, de la UABC, que le da servicio a la Secretaría de Educación de Baja California. Es decir, todo lo que ustedes escucharon que hicimos fue porque la Secretaría de Educación de Baja California pues solicita esto y nos da todas las facilidades para que nosotros hagamos el trabajo. Es decir, solicitó el seguimiento de 11 consejos técnicos escolares y, por supuesto, se gestionó con las escuelas la facilidad de que nosotras estuviéramos observando todo el ciclo escolar, incluidos los talleres intensivos. La Secretaría tuvo interés en que se hiciera esta formación para los supervisores de las escuelas piloto. Recuerden ustedes que cuando nosotros empezamos a trabajar con estas escuelas en febrero, en las jornadas, aún no se sabía que el plan de estudios iba a ser general, ¿no? O sea, todavía se pensaba que solamente se iba a trabajar con los primeros grados y todavía se esperaba a ver qué iba a pasar con la experiencia piloto. Había mucha incertidumbre. Entonces, yo quiero agradecer y reconocer que es la secretaría la que dijo, no, no, a ver, pues ya con esas escuelas que voluntariamente o que quisieron participar en el grupo piloto, es una manera de darles algo a cambio por haber querido participar en ese grupo piloto, que luego no funcionó, pero entonces nuestra llegada, nuestra participación, el hecho de que la Secretaría convoque a los supervisores y sus ATPs en conjunto, ¿no? Eso es voluntad de la Secretaría, pues, o sea, a nosotros nuestra convocatoria no nos alcanza para eso, ¿no? O sea, ni la de la universidad. Entonces, quiero decir que ahí hay algo ya per se innovador, o sea, hay algo per se que es diferente en el caso de Baja California y que permite estos acercamientos entre la universidad y el sistema educativo y que permite que estos acercamientos no sean desde como les dijera, desde la lógica de una academia que lo sabe todo y de un sistema educativo que no sabe nada. No, 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 porque al contrario, ¿no? O sea, lo que nosotros hacíamos era aprender de lo que estaba sucediendo y poner a disposición de los maestros lo que nosotros íbamos identificando como interpretando que estaba sucediendo para que ellos discutieran y tomaran decisiones, ¿no? Eso, digamos, respetando la autonomía profesional, respetando el currículum deliberativo, todo eso que el plan de estudio sostiene y con lo cual nosotros estamos de acuerdo. Entonces, ahí ya hay una cuestión especial. Otra cosa que es especial, que tiene que ver con lo que preguntó Jenny, que le agradezco la pregunta, es ¿qué productos? Bueno, pues nosotros, la universidad, está obligada a reportar todo esto que nosotros hacemos por escrito y entregar reportes técnicos al secretario de Educación cada año, ¿no? Entonces, ustedes pueden, a los interesados, a los que no son de Baja California, hay mucha gente aquí en la sala de Baja California que nos conoce muy bien y les agradezco su presencia, pero a los que no son de Baja California o que nos escuchan posteriormente, ustedes pueden entrar a la página de la UDIE, que así se llama nuestra unidad, Unidad de Diagnóstico e Investigación Educativa del IDE, y ahí en la sección de productos están todos los reportes técnicos de las cosas que nosotros hacemos para la Secretaría de Educación y que nosotros entregamos, presentamos al secretario, a la subsecretaría de Educación Básica y discutimos con ellos para que pues ellos, digamos, aportar a la toma de decisiones. Entonces, todo eso en sí, es una característica muy peculiar de nuestra entidad y que nosotros agradecemos mucho el apoyo que la Secretaría siempre nos ha dado para estos trabajos y pues, digamos, el hecho de que somos buenos colegas para trabajar, ¿no? O sea, ellos
pues, han dimensionado que el trabajo que se hace desde la universidad apoya a las escuelas, ¿no? Puede apoyar a las escuelas. Entonces, eso, aquí ya nos pusieron la liga de la UDIE para los que no son del estado y que puedan eh, conocerlo. Entonces, esa sería como mi respuesta. Si hay productos, son publicados, están publicados y son públicos, por supuesto, todo lo que se hace aquí en la unidad. Em, Había una pregunta por aquí que decía Karen, eh, a ver, pero creo que había una antes, ¿no? Sí, de María del Ángel Vázquez, ¿cuáles fueron los retos que enfrentaron al trabajar con los equipos técnicos? Si quieres, Lupita, tú vas. Pues ya saben que en este tipo de cuestiones, sobre todo, digamos, en esta jerarquía que hay al interior de las secretarías de, bueno, de educación, la SEP y las estatales, pues es un poco jerárquico. Y obviamente al estar involucrados, pues desde la Secretaría de Educación Estatal, pues obviamente manda las invitaciones. Y bueno, ellos pueden o no asistir. Les decíamos que tenían múltiples, a veces, eh, sitios en donde acudir diferentes, que a veces los llaman. Entonces, hay quienes nosotros nos dimos cuenta en algunos casos se han renovado, digamos, parte de esta estructura de estos grupos técnicos. En otros, los maestros tienen, veíamos más o menos pues un promedio de 25 años, ¿no? Entonces, Mexicali, Tijuana y Ensenada, podríamos pensar que, bueno, y ya digamos, porque ahí eran las sedes, no porque fueran de sus lugares, les decía que se unían con los de San Quintín, pues se conforman de diferente manera. Pero, digamos, ¿de qué partíamos? Pues siempre de una relación respetuosa, ¿verdad? O sea, digamos, está como muy clara la lógica y eso yo creo que siempre permite dialogar. O sea, digamos, no, nunca fue difícil en ese sentido, vamos, o sea, se conforman de diferentes maneras. Digo, a mí nos gustó mucho las sesiones con Tijuana porque, insisto, permanecieron como en bloque los que iniciaron hasta al final, fueron 40, al final quedaron 25, pero siempre fueron esos 25, entonces realmente, digamos, fue un diálogo continuo, en los otros hubo mayor movimiento, les decíamos, entonces, pero nunca fue difícil porque siempre era a partir, más allá, digamos, de la antigüedad que podían tener y de las dinámicas, siempre fue a partir del respeto y por otra parte tareas como temáticas claras y tareas concretas, ¿verdad? Eso se dijo y no se movió de ahí. Entonces, realmente uno no puede decir que sea difícil trabajar con los equipos técnicos. Yo creo que cuando hay claridad, ¿no? Al respecto y respeto, ¿no? En términos de trabajo, somos colegas, al final de cuentas somos colegas, trabajamos en el mismo campo, ¿no? En diferentes, a lo mejor, trincheras. Nunca tuvimos ninguna circunstancia. Nosotros siempre estábamos como muy cortas de tiempo y a veces era, digamos, una dificultad porque llegamos a Tijuana y pues terminamos 1:30, a veces pues platicamos un poco, pero pues teníamos que salir corriendo para comer en alguna parte de la Rumorosa y llegar a Mexicali a una hora que nos permitiera prepararnos para la siguiente sesión. Y cuando terminamos de Mexicali, pues era, pues sí, adiós, adiós, ¿no? Córrele para comer en alguna parte, ¿verdad? Y llegar a Ensenada a las 6, 7, porque teníamos a la siguiente sesión en Ensenada. Lo otro es que también reconocemos que por parte de la Secretaría se hizo todo el esfuerzo para que los espacios fueran agradables para trabajar con los maestros, ¿no? Que hubiera, digamos, las condiciones. Ustedes saben que pues, la infraestructura siempre es
importante, por más que uno se puede ajustar a todo. Entonces, no, o sea, fue realmente una muy, muy buena, digamos, experiencia, y lo vimos al final con los comentarios que nos hicieron, que están ahí las grabaciones, ¿verdad? Nosotros les platicamos algunos ahí porque, bueno, nos organizamos de manera categórica. Pero bueno, ahí están las grabaciones. Entonces, por ahí no fue, digamos, ningún problema. Voy a tomar la última pregunta, que tiene que ver con lo de línea, para que esta Graciela hable de estas rutas metodológicas que, ojo, eran rutas que se mencionaron en el momento, no es que establezcamos nosotros dos rutas metodológicas, ella lo platicará, pero en relación a las sesiones en línea, esas sesiones simplemente eran como para dudas, ¿no? O sea, ya habíamos tenido el curso, ya habían tenido el CETE, y entonces como para decir, a ver, ojo, no damos un poco mayor de información, etcétera, hay una duda, sí ubicamos que hubo problemas con el enviado de una liga, etcétera, no permaneció la misma, pero no era una sesión más, era más bien como para ver si había alguna duda que tuvieron. Entonces, uno lo puede interpretar de que en términos generales, pues no había duda, ¿no? En estas, digamos, dos sesiones. En mi experiencia, porque acabo de terminar un pequeño taller con maestros en línea, que empezamos 22 y terminamos 6, con lo cual ando replanteándome algunas cuestiones, porque a esos 6 les pregunté, oigan, de plano, ¿les aburre este asunto en línea? Y los 6 me dijeron, no, nosotros aprovechamos los espacios, pero pues no son válidas las preguntas, me gustaría escuchar más de aquellos que dejaron de asistir. Lo que sí creo a veces, en aquella ocasión y con esto, es que muchos maestros, bueno, tienen doble plaza. A veces uno propone entre 5 y 6 de la tarde las sesiones, porque nos ha tocado que se conectan cuando van en camino manejando, ¿verdad? O sea, hay las circunstancias económicas, pues a veces obligan a los maestros a tener esta doble plaza para completar, digamos, un salario que les permita vivir. Es complicado terminar 5, 5:30 y empezar luego un curso a las 6, conectarse. Entonces, tendríamos nosotros que replantear aún estos cursos, digamos, en línea, los autoadministrados, que tendrían que ser realmente como muy puntuales. Y que el maestro decida, y a veces decide por ellos, porque, bueno, pues los puede requerir en términos de su trayectoria, ¿verdad? Pero también lo que nos hemos dado, digamos, cuenta, bueno, también la literatura, otros estudios en otros estados, o sea, los maestros prefieren los espacios, digamos, compartidos, y quieren modelizar y ejemplificar y trabajar en cuestiones, digamos, como prácticas. Y los de línea, pues los seguiremos analizando a ver qué pasa. Adelante, Graciela, por mi parte. Bueno, muy bien. Pues yo ya estamos por cerrar. Yo les agradezco mucho sus intervenciones, sus participaciones. Voy a responder la pregunta de Karen, que dice, ¿pueden platicarnos un poco de algunas de las rutas metodológicas para la construcción del programa analítico que propusieron a los equipos técnicos? Bueno, el tema ahí podría dar para otro seminario, no quisiera, es extenso porque entonces ya nos ponemos a hacer un análisis de lo que plantea el plan de estudios y de lo que nosotras fuimos después de varias lecturas del plan de estudios. Nosotros les decíamos a los maestros, hemos leído el plan de estudios
no sé, 20 veces completo. Y de repente encontramos un párrafo que decimos, este párrafo no estaba aquí. No, no estaba, esto es nuevo. O sea, ¿cómo entró este párrafo aquí si nosotros ya habíamos pasado por ahí, ya lo habíamos revisado? O sea, el plan de estudios estaba vivo en ese sentido de que había muchas cosas que en una primera lectura no veíamos y que teníamos que seguir revisando. Y estaba vivo en el sentido de que la misma Secretaría de Educación Pública iba entendiendo lo que había puesto en ese documento y que tenía que darle vida, ¿no? O sea, cómo iba a hacer que eso se concretara, se pusiera en acto en las aulas. Bueno. Entonces, en el análisis que hicimos del plan de estudios y en las conversaciones con los maestros, nosotros identificamos que había como dos rutas básicas, una que llamamos la ruta académica y otra la de la situación problema. Esto también lo documentamos con un trabajo de la doctora Freire. Y entonces, porque los maestros así decían cuando les decían, a ver, problematiza, ¿cuál es el problema que quieres atender? Los maestros entraban a problemas de corte académico, como por ejemplo que los niños no saben leer y escribir, que los niños no están pudiendo realizar operaciones matemáticas básicas, que los niños no comprenden lo que leen, etcétera, ¿no? O sea, había grupos de maestros que eso era la problemática que podían reportar, porque siempre habían reportado ese tipo de problemáticas. Y otra ruta que estaba, digamos, denominamos situación problema de que entonces, a ver, no, pero a ver, el problema social, el contexto, lo que hay en la comunidad, lo que está sucediendo. Entonces, podrías entrar por ahí para hacer el diseño curricular, ¿no? Que se te está planteando a partir de los campos formativos, los ejes articuladores, etcétera. Entonces, ahí al, al hacerles claro que había dos posibilidades y decirles, ¿ustedes cómo lo harían? O sea, cómo problematizarían, entonces ellos ya empezaban a distinguir cuál iba a ser la mejor forma de trabajar y cuál era el valor de problematizar desde el contexto y también cuál era el valor de problematizar desde lo que ellos detectaban en los diagnósticos que hacían, digamos, pues los diagnósticos que siempre habían hecho, lo que los niños no traían, ¿no? Al inicio del ciclo escolar. Entonces, de cómo pasamos de un diagnóstico educativo a un diagnóstico socioeducativo y así fuimos avanzando con eso. Pero bueno, ya sería tema de otro seminario que no quisiera alargarme. Yo quisiera pues ya cerrar, dar las gracias de su presencia, cerrar y pues que Miriam nos haga favor de cerrar y pedir la foto que siempre guardamos de recuerdo del seminario. Bien, muchas gracias, gracias doctoras y gracias a cada una de las compañeras y colegas que nos han estado aportando esta valiosa conversación. Final, agradecemos a cada una de las conferencistas invitadas al seminario de experiencias alternativas de formación docentes en la educación básica, así como a cada uno de los que nos han acompañado. Los invitamos a estar atentos a próximas actividades dentro del seminario. En septiembre, pues estaríamos regresando con más espacios para continuar fortaleciéndonos académicamente. Y por último, pues si tienen posibilidad de encender cámara para la fotografía, pues lo vamos a agradecer mucho, pues es un recuerdo que nos vamos quedando, esa es la historia, la documentación de los eventos. Eh, Seguramente el colega de sistemas nos va a tomar la fotografía.